tenía que hacer para recibir el perdón de pecados y para mantener la ira de Dios, como le decía ahorita, aplacada. Dice la Escritura, hablando la palabra de Dios, que esto para nada servía, que esto no duraba, que esto de nada aprovechaba al hombre, porque el hombre tenía que volver una y otra vez a traer los mismos sacrificios. No podía quitar los pecados, porque esa sangre no era la sangre del Hijo de Dios. Esa sangre no era la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado. Santo eres, poderoso Jesús. Habla la palabra de Dios que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Amén, aleluya. Esta descripción de Cordero que quita el pecado del mundo, usted no va a conseguirla que se le atribuye a ningún personaje en la Biblia. No se le atribuye a ninguno de los discípulos, no se le atribuye a ninguno de los apóstoles, no se le atribuye a ninguno de los hombres de la antigüedad, del Antiguo Testamento, sobre los cuales Dios los revistió de poder y de gloria. Moisés, que fue un hombre, el cual Dios lo utilizó para sacar al pueblo de Israel de tierra de esclavitud. Dice la palabra de Dios que él no podía quitar el pecado del pueblo. Abraham, a quien fue hecha la promesa de que en él serían bendecidas todos los pueblos de la tierra, él no podía quitar el pecado del mundo. Dese cuenta que los apóstoles mismos, cuando comenzaron a predicar el evangelio, ellos no podían quitar el pecado. Amén. Ellos Aleluya. a las vidas a recibir a Cristo. Ellos hablaban de Cristo, ellos predicaban de Cristo, ellos enseñaban de Cristo y dirigían a las personas en la dirección de Cristo, porque ellos sabían que solamente en Cristo había poder para perdonar los pecados. Óigame, la sangre de Cristo verdaderamente es como ninguna otra sangre. Dice la palabra del Señor que Jesucristo está a la diestra del Dios Padre. Amén, aleluya. Intercediendo por cada uno de Amén. nosotros. Óigame, el apóstol Pedro le fueron dadas las llaves de la iglesia. Con él comenzó el ministerio evangelístico. Cuando la Biblia habla y declara que a él le fueron dadas las llaves de la iglesia, está hablando de que con él comenzó el ministerio. Él fue el que abrió la puerta para que todos los discípulos comenzaran a predicar. Él fue la cabecilla de aquel grupo de líderes que Jesucristo mismo había elegido. Él se convirtió en su líder luego que Jesucristo partió. Mas sin embargo, él mismo no podía quitar los pecados de ellos. Él entendía que solamente por medio de Cristo Jesús. Amén, aleluya. El sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es algo que tiene que ser valorado por lo que es. Un sacrificio como ningún otro. Un sacrificio que dio dolor. Costó dolor. Porque yo, siendo padre, me compadezco de mis hijos y me siento por ellos cuando los veo en peligro, cuando los veo en cualquier situación desesperante. Yo me desespero como padre. ¿Cuánto no más Dios, que dio a su propio Hijo para perdonar nuestros pecados, pero teniendo que morir en una cruz? ¿Cómo usted cree que se sentiría el corazón de Dios al saber que su Hijo Jesucristo tenía que morir en la cruz del Calvario? Era de la única manera que el pecado del mundo podía ser quitado, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Mira lo que dice Juan 1:29, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el verso 29. La palabra de Dios declara que Jesucristo era el Cordero escogido, era el Cordero para el sacrificio perfecto. Dice Juan 1:29. Al día siguiente, Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, que quede claro, vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Santo eres, poderoso Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, siendo un profeta de Dios, llamado y escogido para, como quien dice, comenzar el ministerio evangelístico que iba a abrir las puertas a la enseñanza de que Jesucristo era el Mesías. Cuando Juan lo vio, Juan lo reconoció y lo declaró de manera profética: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice: he aquí uno de los medios,
por los cuales el pecado del mundo es quitado. No dice, he aquí la posibilidad por medio de la cual quizás tu pecado pueda ser quitado. Decía enfáticamente, este es el Cordero de Dios. Amén, que aleluya. quita el pecado del mundo. El sacrificio de Cristo tenía que tomar lugar. Jesucristo tenía que morir en la cruz del Calvario. Porque si Jesucristo no moría en la cruz del Calvario, en vano predicamos la salvación. Todavía tendríamos que estar haciendo sacrificios de animales. Eso de andar de rodillas por ahí, de estar haciendo sacrificios de azote, eso no tendría ninguna relevancia tampoco. Porque los sacrificios que Dios mismo enseñó al hombre requerían que fueran traídos animales al templo y que estos animales fueran sacrificados y que su sangre fuera derramada. Dios no pedía el sacrificio de humanos. El sacrificio de humanos los practicaban las naciones idólatras. Ellos eran los que practicaban todo tipo de sacrificios en los cuales Dios no tenía nada que ver. Eran sacrificios a imágenes, a ídolos, a otros dioses paganos, contra los cuales Dios estaba enojado con su pueblo cada vez que su pueblo se atrevía a contemplar esos pueblos paganos y adoptar sus costumbres y tradiciones. Mas sin embargo, cuando llega Jesucristo, llegó el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Alabado Mira lo que eres, dice en poderoso Primera de Corintios 5:7. Maravilloso Dios. Primera de Corintios, el capítulo 5 y el verso 7. Dice, desháganse de la vieja levadura para que sea masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. O sea, está hablando claramente de que nos deshiciéramos de las costumbres antiguas, de todo lo que el hombre acostumbraba a hacer en la antigüedad con el propósito de agradar a Dios. Ya después de la muerte de Cristo, ya Dios no quería ver nada de eso. Dios quería ver lo genuino, Dios quería ver lo verdadero, Dios quería ver a los hombres, Dios quería ver a las mujeres, Dios quería ver a los jóvenes, Dios quería ver a los niños llegar ante su presencia y en el nombre de Jesús de Nazaret recibirlo como único y exclusivo Salvador, reconociendo que Jesucristo fue el Cordero Pascual, el Cordero que fue sacrificado por el perdón de la humanidad. Gloria a Dios, aleluya. La palabra del Señor declara que tenemos que deshacernos de todas esas costumbres antiguas. Amén, Y aleluya. solamente venir a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, quien dice la Escritura, sigue intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Apocalipsis capítulo 5, el verso 6, dice de la siguiente manera: entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La misma palabra, el mismo libro de Revelación, describe a Jesucristo mismo como un cordero que parecía haber sido sacrificado. En otras palabras, Él está allí con las marcas en su cuerpo ante la presencia del Dios Padre, diciendo: Padre, yo morí en la cruz del Calvario por cada uno de ellos. En cierta ocasión traje una ilustración a la iglesia y esta ilustración era de esta manera. Cuando está de día bien soleado y usted sale a la parte de afuera y el sol molesta su vista, ¿verdad? Que se le hace difícil abrir los ojos. Usted como que comienza a cerrar la mirada un poco, a veces pone la mano un poquito así. Pues aquellos que tienen la vista buena pueden comprarse unos buenos lentes con cobertura para el sol. Y en el momento en que se ponen esos lentes vienen de diferentes colores. Unos vienen oscuros, otros vienen medio amarillos, otros vienen medio brown, otros medio verde. Pero lo importante de todo esto es que esta cobertura es para, como quien dice, reducir el brillo del sol en su mirada y que usted pueda mirar bien. De la misma manera, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él nos cubre con su sangre preciosa. Y cuando Dios nos está mirando, Dios no está mirando a un pecador contra el cual Él está irado por haber pecado. Él está mirando a su Hijo. Él nos está mirando a cada uno de nosotros
y en cada uno de nosotros ve a su Hijo, porque cuando Él nos está mirando es como si Jesucristo estuviese parado frente de Él, y cuando Él nos está mirando, Él nos está mirando a través de Cristo, nos ve cubierto con la sangre de su Hijo Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, y cuando nos mira con amor y con Gloria a misericordia. Dios, aleluya. Por eso es que no hay necesidad de ningún otro intercesor. Por eso es que no hay necesidad de ir a ninguna otra persona y decirle intercede por mí, porque Jesucristo está de forma activa. Amén, de gloria a forma Dios. activa, presente. Amén, 24/7, 365 y un cuarto de días al año. Está a la diestra del Padre intercediendo por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Amén, aleluya. Y cuando Dios mira, Dios hace así. Jesucristo rápidamente se mueve para el lado y hace así. Y cuando Dios hace así, Jesucristo se mueve rápidamente para el lado y hace así. Y cuando el Padre nos mira, siempre nos está mirando a través de su Hijo Jesucristo. Santo Qué Dios. lindo, aleluya. Qué lindo Amén, es saber gloria a Dios. que Jesucristo murió por su iglesia. Amén, Dio aleluya. su vida por su iglesia. Amén, Aquellos aleluya. que son madres en esta noche, ¿cuántas veces sus hijos nos han visto en peligro? Y a pesar de las posibilidades de que quizás ustedes no puedan protegerlos, ustedes se lanzan al peligro por amor a sus hijos. ¿No han visto a sus niños quizás cruzando la calle, que viene un vehículo de momento y ustedes sin pensarlo se lanzan detrás del niño para agarrarlo y protegerlo, aún a riesgo de su propia vida? No lo piensan, porque el amor de una madre, óigame, déjenme decirle, los caballeros somos buenos padres, somos padres amorosos, somos sentimentales en algunas ocasiones, pero el amor de una madre, yo siempre he dicho, no hay quien lo supere. El amor de una madre por un hijo no hay quien lo supere. No hay quien lo supere. Asimismo es el amor de Cristo por la iglesia. Es tanto el amor que Él siente por nosotros que no le importó dar su vida, no le importó derramar su sangre hasta la muerte por el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. Dice que el sacrificio